El anuncio llegó una fría mañana de martes, transmitido a todas las colonias humanas de la galaxia. El Consejo Galáctico había tomado su decisión y era definitiva. La humanidad tenía 30 días para empacar y marcharse. Todos los asentamientos humanos, todas las colonias mixtas, todas las estaciones espaciales donde humanos convivían con especies alienígenas. Todo debía ser abandonado. El capitán John Miller se encontraba en el centro de mando de la nave de transporte Meridian, leyendo el comunicado oficial por quinta vez. Las palabras eran corteses, casi con tono de disculpa, pero el mensaje era claro. Los humanos ya no eran bienvenidos en la comunidad galáctica. El Consejo no dio ninguna razón específica, solo vagas referencias a diferencias filosóficas y estructuras sociales incompatibles. No habría juicio, ni debate, ni oportunidad de presentar sus argumentos. La decisión estaba tomada. Ion esperaba pánico. Esperaba ira y protestas de las colonias humanas dispersas por 40 sistemas estelares. En cambio, su panel de comunicaciones se llenó de respuestas tranquilas y profesionales. Los administradores de las colonias confirmaron la orden y comenzaron los preparativos. Los comandantes militares organizaron convoys de evacuación sin una sola amenaza ni palabra hostil. Era como si la humanidad lo hubiera estado esperando desde el principio. Desde la plataforma de observación, John vio cómo las primeras naves comenzaban a reunirse. Enormes cargueros repletos de equipo y suministros. Transportes de pasajeros llenos de familias y sus pertenencias. Equipos de construcción desmantelando las estructuras humanas pieza por pieza, dejando todo limpio y organizado para quienes vinieran después. La evacuación se llevaba a cabo con una eficiencia asombrosa, como un simulacro perfectamente ensayado. La comandante Lisa Hayes coordinaba el éxodo de la estación orbital de la Tierra. Había pasado 15 años en el cuerpo diplomático, forjando relaciones con docenas de especies alienígenas. Ahora tramitaba las solicitudes de partida y presentaba los informes finales con la misma cortesía profesional que siempre la había caracterizado. Cuando el administrador braxiano le preguntó si necesitaba más tiempo, Lisa declinó cortésmente. 30 días serían suficientes. En el mundo colonial Refugio 7, el alcalde Greg Thompson recorrió las calles por última vez. Este planeta había sido su hogar durante 20 años. Había visto crecer este asentamiento desde un puñado de refugios prefabricados hasta convertirse en un próspero pueblo de 8,000 habitantes. Humanos y Chitauri habían trabajado codo a codo, construyendo juntos algo hermoso. Los Chitauri eran seres insectoides con caparazones duros y múltiples extremidades. Pero habían sido buenos vecinos y mejores amigos. Greg se detuvo en el huerto comunitario, donde niños humanos y Chitauri habían plantado verduras y extrañas flores alienígenas. Una joven trabajadora Chitauri se le acercó, con las mandíbulas chasqueando en señal de angustia. Preguntó por qué los humanos se marchaban tan repentinamente. Greg le explicó la decisión del consejo con la mayor delicadeza posible. La trabajadora Chitauri preguntó si los humanos estaban enfadados. Greg sonrió con tristeza y negó con la cabeza. No, no estaban enfadados. Solo decepcionados. Los Chitauri no lo entendían. Su especie se habría enfurecido ante tal injusticia. Habrían exigido explicaciones y luchado por sus derechos. Pero los humanos simplemente recogieron sus herramientas y se prepararon para marcharse. Greg no pudo explicárselo de una manera que ella comprendiera. ¿Cómo podía explicarle que los humanos habían aprendido, a lo largo de miles de años de historia, que a veces luchar solo empeora las cosas? ¿Que a veces la mejor respuesta al rechazo es la dignidad silenciosa?
El ingeniero Paul Bennett pasó su última semana en Carat 3 escribiendo manuales de instrucciones. La colonia minera dependía de los sistemas de seguridad que él había diseñado y mantenido durante 12 años. Los Karati eran excelentes mineros, fuertes e incansables, pero su pensamiento era lineal. No podían predecir el caos de los ríos subterráneos y las inestables formaciones rocosas como Paul, así que lo escribió todo en los términos más sencillos posibles, con la esperanza de que fuera suficiente. En la estación comercial Nexus 9, el coordinador de logística Kyle Rollers entregó sus códigos de acceso a la autoridad comercial braxiana. El funcionario alienígena pareció confundido mientras Kyle le explicaba los distintos sistemas. Kyle había pasado 8 años optimizando rutas comerciales, gestionando cadenas de suministro y solucionando los innumerables pequeños problemas que surgían cuando docenas de especies intentaban comerciar juntas. El braxiano preguntó si los sistemas funcionarían solos. Kyle dudó un instante y luego respondió que sí, que no deberían tener problemas. No era del todo cierto, pero ¿qué más podía decir? La doctora Ellen Murphy cerró su laboratorio en el Instituto Médico Galáctico con el corazón apesadumbrado. Le había apasionado su trabajo. Sus colegas alienígenas, que buscaban soluciones médicas efectivas en distintas biologías, le organizaron una pequeña fiesta de despedida, trayéndole comida de sus diversos mundos y expresando una sincera tristeza por su partida. Un médico Kalish, cuyo cuerpo cristalino refractaba la luz en patrones de arcoíris, le preguntó si continuaría su investigación donde quiera que se asentaran los humanos. Ellen dijo que lo intentaría, pero ambos sabían que no sería lo mismo. Su trabajo allí había consistido en tender puentes entre especies. ¿A dónde iban los humanos? No habría puentes que construir. El embajador Kell del Imperio Braxiano observó la evacuación humana desde su despacho del Consejo. Había votado a favor de la expulsión, pues creía que los humanos eran demasiado impredecibles, demasiado emocionales, demasiado diferentes para integrarse plenamente en la civilización galáctica. Ahora, al ver su ordenada partida, se sentía inquieto. ¿Dónde estaba la famosa pasión humana? ¿Dónde estaba su legendaria terquedad? Se marchaban como huéspedes que se habían excedido en su estancia, educados, disculpándose y aparentemente despreocupados. Su ayudante trajo informes de diversas colonias. En todas partes el patrón era el mismo, humanos dejando documentación detallada, inventarios organizados e instalaciones limpias. No saboteaban nada ni se llevaban más de lo que habían traído. Algunos incluso dejaban regalos para sus vecinos alienígenas, pequeños gestos de amistad que hacían que todo pareciera aún más extraño. Kell apartó los informes y contempló las estrellas. 30 naves ya habían partido hacia el borde exterior, llevando a miles de humanos a sus nuevos hogares. Cada día llegarían más hasta que no quedara ninguno. El Consejo había previsto que esto sería difícil, caótico, tal vez incluso peligroso. En cambio, transcurría casi sin dejar rastro. En el meridiano, Ion Miller dio la orden de iniciar los trámites finales de partida. Su nave sería de las últimas en partir, llevando al personal diplomático restante y a quienes se habían quedado para garantizar que todo se trasladara correctamente. Echó una última mirada a la reluciente estación espacial donde había vivido durante 7 años y luego se dio la vuelta. El canal de comunicaciones cobró vida con un crujido. Era Lisa Hayes de la órbita terrestre. Le preguntó si estaba listo. Ion asintió. La flota estaba reunida, la ruta trazada y la humanidad abandonaba la galaxia. No con ira, no con tristeza, sino con serena aceptación. Les habían pedido que se marcharan, así que se marchaban.
Era así de simple. Mientras los motores del Meridian se encendían y la nave comenzaba a moverse, Ion se preguntó si la galaxia era consciente de lo que perdía. Probablemente no, pensó. Ya lo descubrirían. Pero para entonces, la humanidad se habría marchado hacía mucho tiempo, construyendo algo nuevo en la oscuridad entre las estrellas, como siempre lo habían hecho. La evacuación continuó como un reloj, eficiente y pacífica, tal como lo había solicitado el Consejo. La humanidad se marchaba en silencio, sin guerra ni ira, y la galaxia los observaba partir. Sin comprender aún que esta silenciosa partida resonaría con más fuerza que cualquier batalla. Parte 2. Habían transcurrido 3 meses desde que la última nave humana desapareció en el espacio profundo. El embajador que le estaba sentado en su oficina, revisando informes que cada día resultaban menos comprensibles. La galaxia ya debería haber vuelto a la normalidad. El Consejo había eliminado un elemento impredecible de su civilización. Todo debería haber funcionado con mayor fluidez. En cambio, todo se desmoronaba. La primera crisis azotó la estación comercial Nexus 9 a las 2 semanas de la partida de los humanos. El sistema automatizado de la cadena de suministro, que gestionaba las rutas comerciales a través de 17 sistemas estelares, comenzó a fallar. Al principio, errores menores. Un cargamento de suministros médicos llegó con 3 días de retraso. Un transporte de alimentos tomó una ruta que añadió 2 semanas a su viaje. Los funcionarios comerciales braxianos asumieron que se trataba de fallos menores que se resolverían solos. Se equivocaron. Los errores se multiplicaron. Las naves llegaban a las estaciones equivocadas. Los manifiestos de carga se volvieron confusos. Los elegantes sistemas informáticos, que habían funcionado a la perfección durante años, de repente parecían incapaces de resolver los problemas más simples. Los braxianos convocaron a sus mejores técnicos para examinar el código. Los programas seguían funcionando exactamente como habían sido diseñados. El problema no era el código en sí, sino algo más. Algo que los técnicos no podían identificar. Un joven programador braxiano finalmente lo descubrió mientras revisaba los antiguos archivos de Kyle Rollers. El humano había creado sistemas adaptativos, programas que aprendían y se ajustaban según las condiciones cambiantes. Pero los sistemas no se limitaban a seguir reglas rígidas, requerían interpretación, criterio, la capacidad de identificar patrones y predecir resultados. Kyle había realizado este trabajo con tanta fluidez que nadie se había percatado de que lo estaba haciendo. Las computadoras proporcionaban información, pero Kyle aportaba sabiduría. Y la sabiduría no se puede programar. El sistema comercial continuó deteriorándose. Los comerciantes comenzaron a evitar Nexus 9, trasladando sus negocios a estaciones más pequeñas y menos eficientes, donde al menos los envíos llegaban a tiempo. La autoridad comercial braxiana envió solicitudes urgentes al Consejo, pidiendo ayuda que no sabían cómo brindar. En Refugio 7, los chataris se enfrentaban a su propio desastre. El sistema de reciclaje de agua había dejado de funcionar correctamente. Al principio pensaron que se trataba de una simple falla mecánica. Equipos de ingenieros chataris se abalanzaron sobre el equipo, revisando cada válvula y tubería. Todo parecía perfecto. El sistema funcionaba. El agua se procesaba. Pero, por alguna razón, el agua salía mal. Demasiado ácida en algunas zonas, demasiado alcalina en otras. Las zonas agrícolas no recibían suficiente agua, mientras que las residenciales se inundaban. Los Chatari trajeron expertos de su planeta natal.
Estudiaron los documentos técnicos que el alcalde Greg Thompson había dejado. El diseño del sistema era brillante, coincidieron todos. Debería funcionar a la perfección. Y, de hecho, funcionaba a la perfección. Hacía exactamente lo que se había diseñado para hacer. Ese era el problema. Un ingeniero Chattari anciano finalmente lo comprendió. El sistema había sido diseñado para una colonia que incluía tanto a Chattari como a humanos. Cada aspecto de la gestión del agua tenía en cuenta los patrones de comportamiento humano, el consumo humano y la presencia humana en el equilibrio ecológico. Greg había construido un sistema para una comunidad mixta y ahora la mitad de esa comunidad había desaparecido. El reciclaje de agua no estaba averiado. Simplemente intentaba abastecer a una población que ya no existía. Los Chattari intentaron modificar el sistema, pero pronto se dieron cuenta de que no lo entendían lo suficientemente bien. Greg no solo había diseñado maquinaria. Había diseñado un ecosistema vivo, donde cada parte afectaba a las demás de maneras que no eran evidentes hasta que algo cambiaba. Sin su comprensión intuitiva de cómo convivían humanos y Chattari, no pudieron lograrlo. En 2 meses, Haven 7 inició los procedimientos de evacuación. La colonia, que había prosperado durante 40 años, agonizaba. En el Instituto Médico Galáctico, los médicos descubrieron que su investigación se había estancado. Durante la última década, habían logrado avances increíbles en medicina interespecífica, nuevos tratamientos, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas formas de comprender cómo sanar diferentes biologías. Habían publicado artículos, ganado premios y se sentían muy orgullosos de su ciencia avanzada. Ahora se daban cuenta de que el 70% de esos avances provenían de la investigación de la doctora Ellen Murphy. No solo de sus descubrimientos directos, sino también de su forma de abordar los problemas. Había sido capaz de ver conexiones entre especies que aparentemente no tenían nada en común. Podía observar cómo la estructura cristalina de una calesi respondía a una infección y, de alguna manera, utilizar ese conocimiento para tratar una enfermedad en formas de vida basadas en el carbono. Los demás médicos creían comprender sus métodos, pero sin ella para guiarlos, su investigación solo produjo callejones sin salida. Un médico Pritori, perteneciente a una especie con mente colectiva que compartía pensamientos entre millones de individuos, intentó explicar el problema al director del instituto. La colmena podía procesar enormes cantidades de datos y detectar patrones que las mentes individuales pasaban por alto. Pero todos pensaban igual. Ellen pensaba de forma distinta a los demás, y esa perspectiva diferente había sido la clave de la innovación. Perderla era como perder la capacidad de ver en color. Aún podían ver, pero les faltaba algo fundamental. En el mundo minero de Korat 3, la situación era aún peor. 2 derrumbes de túneles en el primer mes mataron a 17 trabajadores Karati. Los sistemas de seguridad que el ingeniero Paul Bennett había mantenido no funcionaban. Los Karati revisaron sus manuales de instrucciones, siguieron cada procedimiento al pie de la letra, y aún así no pudieron evitar los desastres. El problema era la predicción. Paul sabía leer la roca, sentir las sutiles vibraciones que anunciaban el peligro. Había explicado algo de esto en sus manuales, pero explicar el instinto por escrito era imposible. Los Karati eran fuertes y valientes, pero no podían predecir el caos como lo había hecho Paul. Los ríos subterráneos cambiaron de curso, las formaciones rocosas se movieron, y Paul había sabido anticiparse a estos cambios. Sin él, las minas se convirtieron en trampas mortales. La autoridad minera Karati finalmente cesó las operaciones por completo.
Era demasiado peligroso continuar. Korat 3, que había producido valiosos minerales durante 70 años, quedó en silencio. El impacto económico se extendió por una docena de sistemas cercanos. En toda la galaxia surgieron problemas similares. En las estaciones de investigación, los experimentos fracasaron porque los científicos humanos habían estado realizando un trabajo crucial que nadie había notado. En los mundos agrícolas, las cosechas disminuyeron porque los agricultores humanos habían estado gestionando delicados equilibrios ecológicos. En los centros de transporte, el tráfico se congestionó porque los coordinadores humanos habían estado resolviendo los conflictos entre los horarios y costumbres de las diferentes especies. El historiador Daniel Wright nunca pareció importante. Era discreto, siempre en segundo plano, simplemente documentando eventos y haciendo preguntas educadas. 6 meses después de su partida, los archivos imperiales braxianos necesitaban verificar un acuerdo comercial histórico. No pudieron encontrarlo. Encontraron fragmentos en distintos archivos, pero Daniel había sido quien cotejó toda la información y llevó un registro de cómo se conectaban los diversos documentos. Los braxianos tenían los datos, pero habían perdido el mapa que les daba sentido. Su propia historia se estaba volviendo inaccesible. La diplomática Karen Foster se había ocupado de disputas menores, de esos pequeños problemas que nunca llegaban a las reuniones oficiales del Consejo. Un desacuerdo comercial entre mercaderes, un malentendido cultural en una colonia mixta, una disputa de propiedad en un mundo compartido. Había resuelto cientos de estos casos con paciencia y un humor sutil. Tras su partida, estas disputas menores comenzaron a agravarse. Sin mediador, las pequeñas discusiones se convirtieron en rencillas. Los desacuerdos comerciales se transformaron en guerras comerciales. Los malentendidos culturales desembocaron en violencia. El Consejo se vio repentinamente desbordado por una crisis tras otra, ninguna lo suficientemente grave como para justificar una intervención militar, pero todas juntas creaban el caos. Finalmente comprendieron que Karen no se había limitado a resolver problemas menores, sino que había prevenido los mayores. El embajador Kell asistió a una sesión de emergencia del Consejo donde representantes de 40 mundos exigieron explicaciones. La galaxia se desmoronaba y querían saber por qué. El Consejo había expulsado a una sola especie, y de alguna manera toda la estructura de la civilización galáctica se derrumbaba. Un viejo consejero braxiano, que se había opuesto a la expulsión de los humanos, finalmente pronunció la verdad que todos comenzaban a comprender. Los humanos no habían sido pasajeros en la civilización galáctica. Habían sido su fundamento. Habían sido quienes podían trabajar con cualquiera, adaptarse a cualquier situación, ver soluciones donde otros solo veían caos, y la galaxia los había desechado sin siquiera darse cuenta de lo que perdía. En la tercera parte, la sesión de emergencia del Consejo duró 3 días. Representantes de toda la galaxia llenaron la sala y, por primera vez en la historia del Consejo, no discutían entre sí. Todos decían lo mismo, algo andaba terriblemente mal, y la situación empeoraba. El embajador Kell escuchó los informes con creciente temor. El refugio 7 estaba siendo evacuado. Las minas de Korat 3 estaban cerradas. La estación comercial Nexus 9 había perdido el 40% de su actividad. El Instituto Médico Galáctico había suspendido la mayor parte de sus programas de investigación. La producción agrícola había disminuido en 17 mundos. Las redes de transporte estaban colapsadas. Los archivos históricos se estaban volviendo inaccesibles. Las disputas menores escalaban hasta convertirse en violencia.
Una representante Chitauri se encontraba en la plataforma del orador, su traductor de voz luchando por transmitir las señales de auxilio de su especie. Explicó con detalle lo sucedido en Refugio 7. Los humanos habían construido gran parte de su infraestructura, no solo las estructuras físicas, sino también la comprensión de cómo todo encajaba. Los Chitauri habían creído ser socios en la construcción de la colonia. Ahora se daban cuenta de que habían sido aprendices y que no habían aprendido lo suficiente antes de que los maestros se marcharan. A continuación, habló un director minero Corati. Había perdido trabajadores. Buena gente que había muerto en derrumbes de túneles que nunca debieron haber ocurrido. Los humanos los habían mantenido a salvo durante décadas, y los Corati no lo habían apreciado hasta que esa seguridad desapareció. Mostró grabaciones de las minas. Los mismos túneles por los que Paul Bennett había caminado con confianza ahora estaban marcados como peligrosos. Nada había cambiado en los túneles. Todo había cambiado en las personas que intentaban trabajar en ellos. Los informes continuaron. Todos pintaban el mismo panorama. Los humanos habían estado realizando un trabajo crucial que parecía simple o incluso invisible. Habían sido traductores, no solo de lenguaje, sino de pensamiento. Habían sido puentes entre especies que veían el mundo de maneras fundamentalmente diferentes. Habían sido solucionadores de problemas que podían manejar el caos y la incertidumbre. Y ahora se habían ido. Una joven programadora braxiana presentó su análisis de las fallas del sistema de comercio. Había pasado semanas estudiando el código de Kyle Rollers y finalmente comprendió que lo hacía especial. Los programas utilizaban algo llamado heurística, reglas prácticas basadas en la experiencia en lugar de una lógica rígida. Kyle había construido sistemas que podían aprender y adaptarse. Pero, aún más importante, él había sido quien guiaba ese aprendizaje. Sin él, los sistemas eran como estudiantes sin maestro, siguiendo reglas que no comprendían del todo. Kyle sintió náuseas al escuchar. Había votado a favor de la expulsión. Creía que los humanos eran demasiado diferentes, demasiado impredecibles para integrarse en la sociedad galáctica. Ahora comprendía que su imprevisibilidad había sido su mayor fortaleza. Podían manejar situaciones que ningún algoritmo podía procesar. Podían tomar decisiones que ningún sistema lógico rígido podía gestionar. Podían adaptarse al cambio de maneras que otras especies simplemente no podían. El consejo debatió durante horas sobre qué hacer. Algunos sugirieron intentar reconstruir los sistemas sin intervención humana. Otros argumentaron que debían centrarse en adaptarse a la nueva realidad. Unas pocas voces sugirieron lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Tal vez deberían pedirles a los humanos que regresaran? Esa sugerencia desató un acalorado debate. El Consejo había tomado la decisión formal de expulsar a la humanidad. Revocar esa decisión los haría parecer débiles e indecisos. Socavaría su autoridad. Algunos representantes argumentaron que era mejor sufrir las consecuencias. Preferían un periodo de transición a admitir su error. Pero el sufrimiento empeoraba. 2 colonias más habían anunciado planes de evacuación. Una guerra comercial entre los braxianos y otra especie escalaba hacia la violencia. Emergencias médicas que deberían haber sido tratables resultaban en muertes. El periodo de transición no era temporal. Era un declive permanente. Una anciana representante Khaleesi, cuyo cuerpo cristalino se había apagado con la edad, finalmente habló. Su especie vivía 300 años. Y ella había presenciado toda la historia de la integración humana en la sociedad galáctica.
Recordaba cuando los humanos llegaron por primera vez, curiosos, entusiastas y dispuestos a probar cualquier cosa. Recordaba cómo se habían vuelto esenciales para tantas operaciones, no por la fuerza ni la manipulación, sino simplemente siendo útiles. Los humanos dijeron que sí cuando otras especies lo negaban. Encontraron maneras de colaborar cuando otros solo veían conflicto. Les dijo al consejo algo que los incomodó a todos: los humanos sabían que esto sucedería. Quizás no específicamente, pero habían comprendido que sus contribuciones eran invisibles. Por eso se habían marchado tan silenciosamente, sin protestas ni ira. Sabían que la galaxia lo descubriría. Finalmente, luchar no habría servido de nada, salvo para hacer más amarga la inevitable constatación. La sesión del consejo terminó sin una decisión clara. Pero todos sabían lo que tenía que suceder. Necesitaban encontrar a los humanos y pedirles que regresaran. La cuestión era si la humanidad aceptaría. Kell se ofreció voluntario para liderar la misión de búsqueda. Era su responsabilidad, argumentó. Él había impulsado la expulsión. Él debía ser quien intentara remediarlo. El consejo estuvo de acuerdo, aunque algunos representantes lo miraron con lástima. Todos sabían que esta misión podría ser una humillación. Los humanos podrían negarse. Podrían enfadarse. Podrían exigir condiciones que el consejo no pudiera aceptar. La búsqueda duró meses. Los humanos no habían dejado rastro, ni dirección de contacto. Ni una sola indicación de a dónde iban. Naves exploradoras registraron el borde exterior. Las regiones inexploradas, las zonas peligrosas que la mayoría de las especies evitaban. No encontraron nada. Era como si la humanidad simplemente se hubiera desvanecido del universo. Finalmente, una nave exploradora detectó firmas de energía cerca del borde de la galaxia. Naves humanas. Docenas de ellas agrupadas alrededor de unos pocos mundos apenas habitables. La flota de Kell. Se acercaron lentamente, emitiendo señales de amistad y solicitando diálogo. Kell esperaba ira u hostilidad, o al menos un silencio gélido. En cambio, el comandante Nathan Pierce respondió en menos de una hora, con un tono profesional y cortés. Sí, permitirían la visita de una delegación diplomática. No, no había peligro. Los humanos estarían encantados de recibirlos. Kell se sintió extrañamente decepcionado por la respuesta amistosa. En parte, deseaba que los humanos estuvieran enfadados, para facilitar las cosas al ser ellos los culpables. La lanzadera diplomática aterrizó en un mundo que los humanos habían bautizado como segunda oportunidad. Kell desembarcó sobre tierra áspera, nada que ver con las pulidas plataformas de aterrizaje de los mundos civilizados. Una mujer humana lo esperaba y se presentó como la alcaldesa Susan Clark. Lo recibió con una cálida sonrisa y se ofreció a mostrarle la colonia. Lo que Kell vio lo dejó atónito. En menos de 2 años, la humanidad había construido ciudades funcionales en mundos que no deberían ser capaces de albergar vida. Los planetas eran inhóspitos, con un clima violento, criaturas nativas peligrosas y una geología inestable. Cualquier otra especie habría mirado esos mundos y se habría marchado, buscando algo más fácil. Los humanos habían observado esos mundos y se habían puesto manos a la obra. Susan lo guió por calles de piedra local, pasando junto a edificios que parecían primitivos comparados con los estándares galácticos, pero que eran sólidos y estaban bien diseñados. Le mostró jardines hidropónicos que producían alimentos. Sistemas de purificación de agua construidos desde cero.
Escuelas donde los niños aprendían en edificios sin ninguna tecnología avanzada. La colonia no tenía antigravedad, ni computación cuántica, ninguna tecnología alienígena de ningún tipo. Solo ingeniería humana y determinación humana. Kel preguntó cómo lo habían logrado. Susan rió y dijo que los humanos llevaban miles de años haciendo esto en la Tierra. Construir civilizaciones en un mundo difícil era lo que mejor sabían hacer. Se habían ablandado durante su tiempo en la galaxia, dependiendo de la tecnología y el conocimiento alienígenas. Ahora estaban recordando viejas habilidades. Viejas formas de resolver problemas. Era difícil. Y habían perdido gente por accidentes y enfermedades en el duro entorno. Pero se las arreglaban. Lo llevó a un jardín conmemorativo donde los nombres estaban grabados en piedra. Colonos que no habían sobrevivido al primer año. Kel leyó los nombres y sintió un peso en el pecho. Estas personas habían muerto porque el Consejo los había obligado. La humanidad debía abandonar el espacio civilizado y empezar de cero en la naturaleza. Y Susan hablaba de ello como si fuera un reto más que superar. Finalmente, él formuló la pregunta que había venido a hacer: ¿consideraría la humanidad regresar a la sociedad galáctica? El Consejo se dio cuenta de su error. Querían enmendarlo. Susan guardó silencio un largo rato, contemplando la colonia que había ayudado a construir. Luego sonrió con tristeza y dijo que tendrían que discutirlo. No era una decisión que pudiera tomar una sola persona. Que él tendría que presentar su caso a los líderes humanos y dejar que ellos decidieran. Pero debía saber que las cosas habían cambiado. La humanidad había cambiado. Ya no eran los mismos que se habían marchado en silencio 2 años atrás. Parte 4. El embajador Kel pasó una semana en segunda oportunidad, reuniéndose con varios líderes humanos e intentando comprender en qué se había convertido la humanidad durante su exilio. Lo que descubrió lo incomodó cada vez más, aunque no como esperaba. Los humanos no estaban enfadados ni resentidos. Tenían una confianza que antes no habían mostrado. Se sentían cómodos consigo mismos de una forma distinta a la de los humanos que recordaba. Comandante Nathan Pierce le mostró a Kel los astilleros orbitales donde los humanos construían nuevas naves. No eran las elegantes y avanzadas naves que habían usado en el espacio galáctico. Eran naves funcionales y toscas, construidas con ingeniería humana y materiales recuperados. Nathan explicó que habían empezado prácticamente de cero, solo con los suministros que pudieron transportar durante la evacuación. Todo lo demás lo habían construido ellos mismos en los últimos 2 años. Las naves parecían primitivas comparadas con los estándares galácticos, pero funcionaban. Nathan le mostró a Kel los cargueros que transportaban suministros entre las colonias humanas, las naves exploradoras que exploraban los sistemas cercanos y las naves de construcción que extraían materias primas de los asteroides. La humanidad había construido toda una infraestructura industrial sin tecnología ni ayuda alienígena. Lo habían logrado a base de esfuerzo, a base de prueba y error y con una tenaz negativa a rendirse. Kel preguntó por qué no habían usado la tecnología alienígena que seguramente habían traído consigo. Seguramente algunos humanos tenían dispositivos personales, almacenamiento de datos y herramientas avanzadas. Nathan sonrió y dijo que habían tomado una decisión colectiva. Habrían podido hacerlo, construir su nueva civilización con tecnología puramente humana. No por rencor, sino porque necesitaban demostrarse a sí mismos que podían sobrevivir por su cuenta. Habían pasado 200 años dependiendo del conocimiento y los sistemas alienígenas. Ahora necesitaban recordar de que eran capaces los humanos sin ayuda.
La disculpa formal del Consejo llegó al tercer día. Se transmitió por todas las colonias humanas, en una docena de idiomas, acompañada de una extensa documentación de todo lo que había salido mal desde la partida de la humanidad. El mensaje era claro: la galaxia necesitaba a los humanos. El Consejo reconoció su error. Ofrecieron la restauración completa de todos los derechos humanos, las colonias y la ciudadanía. Ofrecieron reparaciones por las penurias de la evacuación. Ofrecieron ser miembros del propio Consejo, con derecho a voto y representación garantizada. Era una oferta increíble, más generosa de lo que él había creído posible. El Consejo, en esencia, admitía un fracaso total y suplicaba a la humanidad que regresara y arreglara las cosas. Que le esperaba que los humanos se sintieran complacidos, incluso triunfantes. En cambio, parecían tristes. La alcaldesa Susan Clark convocó una asamblea general donde todos los colonos humanos pudieron escuchar la oferta del Consejo y debatir su respuesta. Kell fue invitado a observar. Se sentó en un sencillo anfiteatro tallado. Kell observó cómo miles de humanos se reunían para debatir su futuro, a partir de piedras locales. La discusión duró horas. Algunos argumentaban que debían regresar, que tenían la obligación moral de ayudar a las otras especies que sufrían. Otros sostenían que no le debían nada a la galaxia, que habían sido desechados y debían permanecer fuera. Otros, en cambio, propusieron una vía intermedia, ofreciendo ayuda sin reintegrarse por completo. Lo que más le impactó a Kell fue la seriedad con la que se tomaban el debate. No se trataba de venganza, ni de rencor, ni siquiera de justicia. Se trataba de descubrir qué era lo mejor para el futuro de la humanidad. Hablaron de sus hijos, del tipo de civilización que querían construir, de las lecciones aprendidas durante su tiempo en la sociedad galáctica y su tiempo en el exilio. Una mujer mayor se puso de pie y la multitud enmudeció. Se presentó como la doctora Ellen Murphy, la investigadora médica que había dejado el Instituto Médico Galáctico. Habló de su trabajo allí, de los avances que habían logrado juntos. Había amado ese trabajo, de verdad lo había amado. Pero también recordaba las incontables veces que sus contribuciones habían sido ignoradas o atribuidas a otros. Recordaba que le habían dicho que sus métodos eran demasiado intuitivos, demasiado poco científicos, incluso cuando esos métodos producían resultados. Ellen dijo que no guardaba rencor hacia sus antiguos colegas. No habían tenido la intención de despedirla. Pero habían trabajado en un sistema donde las contribuciones humanas eran invisibles, no por malicia activa, sino porque los humanos habían estado tan deseosos de ayudar que nunca exigieron reconocimiento. Habían hecho el trabajo porque era necesario, no porque quisieran méritos. Y la galaxia había aprendido a dar ese trabajo por sentado. Se sentó y un hombre más joven se puso de pie. Se presentó como el ingeniero Paul Bennett de Karat 3. Habló del desastre minero que había matado a trabajadores karatíes tras su partida. Se sentía culpable por esas muertes, dijo. Había intentado escribirlo todo, dejar instrucciones que mantuvieran a la gente a salvo. Pero algunos conocimientos no se podían escribir. Algunas habilidades provenían de la experiencia y el instinto y no se podían transmitir mediante manuales. Paul dijo que quería ayudar, pero no quería volver a ser invisible. Si los humanos regresaban, tenía que ser diferente. Necesitaban ser reconocidos como socios iguales, no solo como herramientas útiles. Sus contribuciones debían ser reconocidas. Y, aún más importante, otras especies necesitaban aprender a valerse por sí mismas en lugar de depender de los humanos para resolver cada problema.
El debate continuó, y Kell comenzó a comprender la profundidad del cambio que se había producido. Los humanos que habían abandonado la galaxia 2 años atrás estaban ansiosos por complacer, dispuestos a hacer lo que fuera necesario, casi desesperados por demostrar su valía. Estos humanos, los que habían sobrevivido en mundos inhóspitos y construido una civilización de la nada, ya no necesitaban demostrar nada. Conocían su valía. Se habían puesto a prueba contra todo pronóstico y habían vencido. Al quinto día, los líderes humanos dieron su respuesta. El comandante Nathan Pierce, la alcaldesa Susan Clark, la doctora Ellen Murphy, el ingeniero Paul Bucerner, Bennett y una docena más se reunieron con Kell en una sencilla sala de conferencias. El comandante Jack Porter, quien fungía como el oficial militar de mayor rango de la humanidad, habló en nombre del grupo. La respuesta fue no. La humanidad no regresaría a la sociedad galáctica tal como existía antes. Habían construido algo allí, algo que les pertenecía, y no estaban dispuestos a renunciar a ello. Las colonias eran inhóspitas y el trabajo duro, pero esos mundos eran ahora su hogar. Eran lugares donde los humanos no tenían que demostrar constantemente su valía ni ser útiles para justificar su existencia. Kell intentó argumentar. La oferta del Consejo era generosa, dijo. Los humanos tendrían plenos derechos, pleno reconocimiento, asientos en el propio Consejo. Jack escuchó con paciencia y luego explicó que la oferta no daba en el clavo. El problema no era la falta de derechos ni de reconocimiento. El problema era la relación fundamental entre la humanidad y el resto de la galaxia. Otras especies habían visto a los humanos útiles, serviciales, buenos para resolver problemas. Pero no como socios iguales en la construcción de la civilización. Habían sido los trabajadores, los solucionadores, los que allanaban el camino y hacían que las cosas funcionaran mejor. Y los humanos habían aceptado ese papel porque querían pertenecer, ser parte de algo más grande que ellos mismos. Pero pertenecer en esos términos significaba ser siempre inferiores, ser siempre los que se adaptaban, cedían y se doblegaban para encajar en la visión de otro. El exilio había obligado a la humanidad a forjar su propia visión. Y les gustaba lo que habían creado. No era perfecto, pero era suyo. Jack presentó una contrapropuesta. La humanidad seguiría siendo independiente, pero establecería relaciones comerciales y diplomáticas con la galaxia. Ofrecería servicios de consultoría, enviando expertos para ayudar con problemas específicos mediante contratos. Permitiría que estudiantes alienígenas estudiaran los métodos humanos y aprendieran su forma de pensar. Pero harían todo esto como una civilización independiente, no como miembros reintegrados a la sociedad galáctica. K.L. preguntó si se trataba de venganza, de hacer sufrir a la galaxia por la expulsión. Jack negó con la cabeza firmemente. Se trataba de construir algo sostenible. Si los humanos simplemente regresaban y lo arreglaban todo, nada cambiaría realmente. La galaxia volvería a depender de ellos. Y, con el tiempo, algún consejo futuro decidiría que los humanos eran demasiado diferentes y los expulsaría de nuevo. El patrón se repetiría. Pero si la galaxia aprendía a resolver sus propios problemas con ayuda y guía humanas en lugar de con mano de obra humana, entonces un cambio real sería posible. Otras especies desarrollarían las habilidades y perspectivas de las que actualmente carecían. Aprenderían a trabajar superando las diferencias en lugar de depender de los humanos para salvar esas brechas. Sería más difícil y lento, pero sería real. Susan añadió que la humanidad también necesitaba esa distancia. Necesitaban forjar su propia identidad, independiente de su papel como solucionadores de problemas galácticos.
Necesitaban demostrarse a sí mismos que podían valerse por sí mismos. Quizás en 1 o 2 generaciones, cuando los niños humanos crecieran libres de la necesidad de demostrar constantemente su valía, la humanidad podría considerar una mayor integración. Pero no ahora. Todavía no. KL regresó a su nave esa noche, llevando la respuesta de la humanidad al Consejo. Había fracasado en su misión de traer de vuelta a los humanos. Pero mientras observaba con Chance desde la órbita, viendo las luces de la colonia humana brillar contra la oscuridad, no estaba seguro de que, fracaso, fuera la palabra adecuada. Algo importante había sucedido allí. La humanidad se había encontrado a sí misma. Y la galaxia tendría que aprender a vivir con las consecuencias de haberlos alejado. Parte 5. Las cámaras del Consejo quedaron en silencio mientras el embajador KL presentaba la respuesta de la humanidad. Había esperado la ira de los representantes. Acusaciones de haber fracasado en su misión. En cambio, vio algo peor. Vio aceptación. La que llega cuando por fin comprendes una verdad que has estado evitando. El líder del Consejo Braxiano le pidió a KL que explicara su comprensión de la postura humana. KL eligió sus palabras con cuidado. La humanidad no se negaba por rencor ni ira. Se negaban porque regresar no solucionaría nada. La galaxia había aprendido a dar por sentadas las contribuciones humanas. Y simplemente restaurar el antiguo orden solo conduciría a los mismos problemas a la larga. Los humanos querían una relación diferente. Una basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Un representante Chatari preguntó qué sucedería con las colonias que estaban fracasando. Refugio 7 estaba casi al final del día, abandonado. Otros asentamientos luchaban por sobrevivir. Sin la experiencia humana, estaban muriendo. Que le explicó que la humanidad estaba dispuesta a ayudar, pero como consultores y maestros, no como residentes permanentes. Enviarían expertos en misiones temporales para ayudar a otras especies a aprender a resolver sus propios problemas. La propuesta tenía sentido intelectualmente, pero emocionalmente se sentía como un castigo. La galaxia había cometido un terrible error y ahora tendría que vivir con las consecuencias. No. Podían simplemente disculparse y volver a la normalidad. Tenían que cambiar de verdad. Durante los meses siguientes, el nuevo acuerdo fue tomando forma. Expertos humanos comenzaron a llegar a la galaxia con contratos temporales. El ingeniero Paul Bennett regresó a Korat 3, no para dirigir la mina, sino para capacitar a los ingenieros Korati en evaluación de seguridad. Pasó 6 meses enseñándoles a interpretar la roca, a percibir las sutiles señales de peligro, a predecir lo impredecible. Era un trabajo frustrante. Los Korati pensaban en líneas rectas, y enseñarles a pensar en curvas y caos requería una paciencia que Paul no siempre tenía. Pero poco a poco, aprendieron. No todos. Algunos Korati simplemente no podían desarrollar la intuición necesaria para una minería segura. Pero otros sorprendieron a Paul con su capacidad de adaptación. Nunca serían tan buenos como los humanos prediciendo el caos, pero podían aprender lo suficiente para mantenerse a salvo. Cuando el contrato de Paul terminó y regresó a segunda oportunidad, la mina Korati reabrió. Todavía había accidentes, más que cuando Paul había estado allí permanentemente, pero muchos menos que en los meses posteriores a su partida. La doctora Ellen Murphy adoptó un enfoque diferente. Estableció un programa de investigación médica donde médicos alienígenas podían estudiar en colonias humanas durante 1 año. Los médicos vivían entre los humanos, aprendiendo no solo técnicas, sino también formas de pensar.
Un médico Calisi pasó meses estudiando el reconocimiento de patrones humanos, aprendiendo cómo los humanos podían ver conexiones que la lógica pura pasaba por alto. Un médico Pratori trabajó en el desarrollo del pensamiento creativo individual para complementar el procesamiento colectivo de la mente colectiva. El programa era pequeño y el progreso lento, pero funcionó. Los médicos alienígenas regresaron a sus mundos con nuevas perspectivas. La investigación médica en la galaxia comenzó a avanzar de nuevo, no tan rápido como cuando Ellen había estado allí a tiempo completo, pero avanzando. Y lo que es más importante, los investigadores alienígenas estaban aprendiendo a realizar el trabajo por sí mismos en lugar de depender de la intuición humana. En la estación comercial Nexus 9, un equipo de jóvenes programadores braxianos trabajaba con un consultor humano llamado Kyle Rollers. Kyle había aceptado regresar durante 3 meses para ayudarlos a comprender sus sistemas adaptativos. Pero en lugar de simplemente solucionar los problemas, los hizo resolverlos por sí mismos. Hacía preguntas en lugar de dar respuestas. Los guiaba hacia las soluciones en lugar de resolver los problemas directamente. Al principio, a los braxianos les resultaba exasperante. Querían que simplemente les dijera qué hacer. Pero Kyle insistió en que necesitaban comprender los principios, no solo seguir instrucciones. Al cabo de 3 meses, los sistemas comerciales funcionaban mejor. Y los braxianos habían empezado a comprender cómo pensar de forma adaptativa en lugar de limitarse a seguir reglas rígidas. No era perfecto, pero era un progreso. Proyectos similares se estaban llevando a cabo por toda la galaxia. Humanos enseñando, formando, asesorando. Siempre con el objetivo de volverse innecesarios. Era una ayuda peculiar. No buscaba resolver problemas, sino enseñar a otros a resolver los suyos. Algunas especies alienígenas se adaptaron rápidamente. Otras tuvieron dificultades. Pero, poco a poco, la galaxia aprendía. Mientras tanto, la civilización humana seguía creciendo en el borde exterior. Segunda Oportunidad ya no era una colonia en apuros, sino una ciudad próspera. Otros asentamientos humanos habían desarrollado sus propias características y especialidades. Un mundo se centraba en la agricultura, adaptando las plantas terrestres a entornos hostiles. Otro se especializaba en la minería y la extracción de recursos. Un tercero se convirtió en un centro de educación e investigación. Las colonias humanas permanecieron independientes pero conectadas, compartiendo recursos y conocimientos libremente entre sí. Desarrollaron nuevas tecnologías basadas en ingeniería puramente humana, a veces rudimentarias en comparación con los estándares galácticos, pero fiables y bien comprendidas. Y lo que es más importante, estaban construyendo una cultura propia, no moldeada por la necesidad de encajar en la sociedad de otro. Los niños nacidos después del exilio crecieron escuchando historias sobre los viejos tiempos en el espacio galáctico. Les preguntaban a sus padres por qué parecían tristes al hablar de ello. La vida en una segunda oportunidad era buena, decían. Tenían escuelas, amigos y un trabajo interesante que hacer. ¿Por qué alguien estaría triste por dejar atrás la galaxia? Susan Clark se encontró teniendo esta conversación con su hija de 10 años una tarde. Estaban sentadas en el porche, mirando las estrellas, que parecían más brillantes y cercanas que nunca en el espacio civilizado. Susan intentó explicarle que no era tristeza por la partida en sí, sino por lo que habían aprendido. Habían aprendido que la bondad podía ser invisible, que hacer un buen trabajo no garantizaba el reconocimiento, que ser útil no era lo mismo que ser valorado. Habían aprendido que a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, y que lo más difícil del mundo es ser necesitado pero no deseado.
Su hija reflexionó sobre esto un rato y luego le preguntó a Susan si era feliz ahora. Susan sonrió y dijo que sí, que era feliz. De hecho, más feliz que antes. Porque ahora vivía en un lugar donde los humanos no tenían que demostrar constantemente su valía. Podían ser ellos mismos, construir su propia civilización, tomar sus propias decisiones. El precio había sido alto, pero la libertad valía la pena. De vuelta en la galaxia, el embajador Kel había asumido un nuevo cargo. Viajaba entre colonias humanas y mundos galácticos, coordinando los programas de consulta y los intercambios culturales. Era, en cierto modo, una penitencia por su papel en la expulsión, pero también un trabajo necesario. La relación entre la humanidad y la galaxia se estaba reconstruyendo, lentamente, sobre nuevos cimientos. Un día visitó Refugio 7 para ver cómo se recuperaba la colonia. Los Chitauri habían contratado consultores humanos para ayudar a rediseñar sus sistemas de agua. El trabajo progresaba bien, aunque el nuevo sistema era más simple y menos eficiente que el que había construido Greg Thompson. Pero era un sistema que los Chitauri entendían y podían mantener por sí mismos. Eso era más valioso que la eficiencia. Un joven ingeniero Chitauri le preguntó a Kel si los humanos alguna vez los perdonarían. Kel no supo qué responder. Los humanos no estaban enojados, dijo. Nunca lo habían estado. Pero el perdón implicaba que había algo que perdonar. Alguna deuda que saldar. Los humanos no parecían verlo así. Habían seguido adelante. Habían construido algo nuevo. El pasado era solo pasado. A los Chitauri esto les resultaba desconcertante, como que él ya sabía qué sucedería. La mayoría de las especies guardarían rencor tras un trato así. Exigirían disculpas, reparaciones y el reconocimiento de la falta. Los humanos habían aceptado la disculpa cortésmente y luego la ignoraron. Se centraron, en cambio, en construir el futuro que deseaban. Era una respuesta muy humana, pensó Kel. Práctica, con visión de futuro y, de alguna manera, más devastadora que cualquier cantidad de ira. Pasaron los años. La galaxia se estabilizó, aunque nunca recuperó del todo su funcionamiento fluido anterior. Las cosas eran más difíciles ahora, requiriendo más esfuerzo y atención. Pero las especies estaban aprendiendo a colaborar sin la mediación humana. Estaban desarrollando las habilidades que los humanos antes les habían proporcionado gratuitamente. Era un progreso doloroso y lento, pero real. Las colonias humanas continuaron prosperando en el borde exterior. Algunos humanos optaron por trabajar en el espacio galáctico con contratos a largo plazo, pero siempre regresaban a su hogar, segunda oportunidad, o a alguno de los otros mundos humanos. Ahora eran visitantes, no miembros. Era una distinción sutil, pero importante. El Consejo enviaba periódicamente solicitudes a la humanidad para que reconsiderara la integración total. La respuesta siempre era la misma negativa cortés. Quizás algún día, decían. Cuando ambas partes estuvieran preparadas. Cuando la relación pudiera ser verdaderamente igualitaria. Pero aún no. En segunda oportunidad, niños que nunca habían conocido la civilización galáctica crecieron hasta convertirse en adultos. Se convirtieron en ingenieros, médicos, maestros y agricultores. Algunos sentían curiosidad por la galaxia y aceptaron trabajos como consultores. Otros preferían quedarse en casa y construir la vida que la humanidad estaba creando en el exilio. Ambas decisiones fueron respetadas. La hija de Susan Clark le preguntó una vez más sobre la expulsión, ahora, como joven que se preparaba para estudiar ingeniería.
Quería entender por qué había sucedido. ¿Por qué la galaxia había rechazado a la humanidad? Susan reflexionó sobre todas las razones complejas, todos los factores políticos y sociales. Pero al final, dio la respuesta más sencilla: nos rechazaron porque no nos entendían. Y nos fuimos en silencio porque los entendíamos mejor que ellos.